Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos otra vez. Bueno, en la clase anterior estábamos haciendo un pequeño repaso. Vimos algunos conceptos ahí que había algunas dudas, que bueno, eran conceptos que necesitamos que estén claros porque hoy vamos a arrancar con lo que es movimiento circular. Y bueno, estos conceptos son importantes. Así que bueno, voy a empezar a compartir pantalla y, y vamos a empezar a trabajar con movimiento circular. Espérenme un cachito, comparto. A ver, denme un segundo. A ver, ¿se ve ahí? ¿Se llega a ver? No, todavía no está cargando. A ver. Si se ve, avísenme. Si no, bueno, vemos cómo lo arreglamos. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. No, espera. Me parece que te abriste el Google y se ve No la se ve nada. conversación. A ver, No se ve todavía la presentación. un segundito. A ver, ¿ahí se ve? Está Ahora sí. cargando, todavía no aparece. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con movimiento circular. Acá tenemos un pequeño problema conceptual. Es algo para una situación para que analicemos y pensemos a modo de introducción. El problema dice lo siguiente: usted hace girar una pelota atada a una cuerda alrededor de sí mismo, ¿no? En un círculo horizontal con rapidez constante, tal como se muestra en la vista superior de la viñeta anexa, es decir, este gráfico. ¿Qué trayectoria seguirá la pelota si usted suelta la cuerda en el punto P? Entonces, imagínense que ustedes son esta persona acá, ¿no? Están representados como esta persona. En el extremo de su mano tienen una cuerda, y esta cuerda en el extremo opuesto tiene una pelota, ¿no? Entonces, ustedes comienzan a girar, y obviamente la pelota también, al estar unida a ustedes mediante la cuerda. Y dice que giran con rapidez constante siguiendo esta trayectoria, ¿lo ven? Estas flechitas punteadas. Entonces, dan unas vueltas, ¿no? Y en un determinado instante, imaginen que en este punto, que es el punto P, lo llama el problema, ustedes sueltan la cuerda, como se indica acá. No sé si se llega a ver bien porque es muy chiquito, pero bueno, acá se ve como que la persona está, digamos, soltó la cuerda. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si en este punto soltamos la pelota? ¿Qué trayectoria seguiría esa pelota? Y fíjense que acá tienen 5 opciones, ¿no? A, B, C, D y E. La primera es que siga en esta dirección, ¿no? Es decir, hacia arriba. Si ponemos un marco de referencia, digamos, que sigue esta trayectoria hacia arriba. La segunda opción es que siga esta trayectoria B. Luego tenemos la C, una pequeña curva hacia este lado. Tenemos la opción D, que es en esta dirección, a la derecha, digamos. Y si no, la opción E, que seguiría, digamos, esa trayectoria circular, ¿no? Entonces, digamos, intuitivamente, o sea, sin analizar así, digamos, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? O sea, ¿cuál podría ser de estas 5 la posible trayectoria que pueda describir en ese momento que soltamos la pelota? A ver si ustedes los pueden decir así intuitivamente en el momento.
¿Puede ser movimiento circular? Para mí la E. La opción E, esta de acá, seguiría la trayectoria circular. ¿Eso decís? Sí. Ujú. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? No sé, Ludmila, si vos estás viendo el chat, porque yo de acá no lo puedo ver. Si alguien contesta, vos avísame. Sí, yo te aviso, hasta ahora no hay comentarios. Buenísimo. Bueno, acá una compañera se animó a decir que seguiría para ella la trayectoria E. Bueno, precisamente es eso lo que tenemos que descubrir nosotros. A ver si realmente sigue esta trayectoria o sigue cualquiera de las otras cuatro, ¿sí? Entonces vamos a tratar de al menos dar una primera respuesta a esta pregunta, a ver si realmente es esa trayectoria o es otra, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar por la definición básica, que acá es donde vamos a poder ver un pequeño indicio para poder responder a esa pregunta, ¿sí? La definición es la siguiente. Cuando una partícula se mueve con rapidez constante, describiendo una trayectoria circular, el movimiento se conoce como movimiento circular uniforme, ¿sí? Acá ya vemos algo importante. Fíjense que la palabra rapidez está escrita como si fuera en cursiva, ¿sí? ¿Y por qué dice rapidez y no velocidad? Dice rapidez porque después vamos a ver que lo que cambia de esta velocidad es la dirección y no el módulo. Si ustedes recuerdan que en la clase anterior habíamos dicho que la velocidad podía cambiar de tres maneras. La primera, que cambie su módulo; la segunda, o sea, su módulo, su cantidad, ¿no? La segunda es que cambie la dirección, y la tercera es que cambie ambas al mismo tiempo. Evidentemente, lo que nos dice acá es que cambia su rapidez, es decir, su cantidad o su módulo. O sea, que no cambia el módulo, la cantidad, ¿sí? Eso es lo que se mantiene constante. Pero no dice nada de la dirección, así que podemos intuir que esa dirección cambia, ¿sí? Porque si no diría la velocidad no es constante, tanto su dirección como su magnitud, pero no dice eso, dice su rapidez únicamente. Así que, evidentemente, la dirección cambia. Bueno, un automóvil que da vuelta en una curva de radio constante, con rapidez constante, un satélite que orbita en órbita circular, como la Luna, por ejemplo, que orbita nuestro planeta, ¿sí? Un ventilador, las aspas del ventilador, ¿no? Un carrusel y un patinador que describe un círculo con rapidez constante, son algunos ejemplos de este tipo de movimiento, ¿sí? O sea, este movimiento está presente en muchas, digamos, situaciones de la vida, aunque nosotros no seamos conscientes de eso. En este caso, la magnitud de la velocidad permanece constante, pero la dirección de la velocidad cambia continuamente conforme el objeto se mueve alrededor del círculo. Esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Tenemos que este objeto es una idealización, por ejemplo, de lo que era la situación anterior, ¿sí? Un esquema. Y fíjense que tiene una velocidad v1 hacia este lado, evidentemente. Pero esa velocidad no cambia en módulo, sino que cambia en dirección, porque fíjense que si no cambiara de dirección, esta velocidad tendría que seguir yendo hacia la derecha, y estaríamos hablando de un movimiento rectilíneo, no sería circular. Evidentemente, un instante después, donde vemos esta esfera, que tiene una velocidad 2, la velocidad es distinta en cuanto a la dirección, pero no la rapidez. No sé si esto se llega a entender bien. La rapidez sigue siendo igual en cualquier punto, pero lo que tiene que cambiar necesariamente para que hablemos de un movimiento circular es la dirección de esa velocidad. Entonces, acá la aclaración dice, no hay componente de aceleración paralela a la velocidad.
Es decir, no hay una aceleración que sea paralela a la velocidad 1 acá, como indica el gráfico, o a la velocidad 2. Porque ¿qué pasaría si hubiera una aceleración en esa dirección? Pues bueno, la rapidez ya no sería constante, la rapidez cambiaría. Entonces, el vector aceleración va a ser perpendicular a la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser en la dirección de V1, sino que, como dice acá, va a ser hacia el centro de la circunferencia. Ahora nosotros después vamos a ver un simulador y esta idea va a quedar un poco más clara, ¿sí? Entonces, esta aceleración va a ser hacia el centro de la circunferencia, ¿sí? Va a ser perpendicular a V1. Fíjense que acá en un instante de tiempo posterior, V2 va a seguir con la rapidez constante, pero su velocidad, la dirección de la velocidad habrá cambiado, y la aceleración seguiría apuntando hacia el centro, ¿sí? Ahora les voy a mostrar este simulador que les comentaba. Espérenme. Este es el simulador. Tenemos el esquema, ¿sí?, de la partícula, y ponemos reanudar, ¿sí? Fíjense cómo se mueve. Acá estamos hablando de esta aceleración. La aceleración se llama centrípeta. Ahora vamos a ver por qué, o de dónde proviene este nombre. Fíjense, esta aceleración siempre apunta hacia el centro. Es este centro de acá, ¿sí? Entonces, evidentemente, la velocidad, fíjense, si nosotros vemos, fíjense que es perpendicular, ¿sí?, a la aceleración, porque la aceleración siempre apunta hacia el centro. Entonces, esta aceleración central es perpendicular a la velocidad tangencial. ¿Lo ven? No sé si se entiende esta primera parte. Sí, sí, ponen en el chat. Buenísimo, genial. Ahora vamos a volver a la presentación. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora tenemos que hablar de esta aceleración precisamente, la centrípeta, ¿sí?, o también aceleración central. También se le puede llamar aceleración normal, ¿sí? Son tres formas diferentes de llamar o de referirse a esta aceleración de la que estábamos hablando, ¿sí? Ahora, imaginen, en este caso tenemos un planeta, ¿sí? Puede ser nuestro planeta Tierra, ¿sí? Y tenemos esta trayectoria que es la Luna, ¿sí? Es la trayectoria de la Luna alrededor de nuestro planeta, ¿sí? Esto es para, digamos, generalizar lo que es la aceleración centrípeta, ¿sí? Pero se puede aplicar a cualquier caso. Esto es lo importante, ¿sí? Entonces, si el satélite no se estuviera acelerando, se movería en línea recta desde el punto P1 al punto P2 en cierto tiempo t, ¿sí? Es decir, si no hubiese alguna aceleración que obligue a cambiar el vector de la velocidad, lo que nosotros tendríamos que esperar es que de este punto P1, donde se localiza la Luna, tendría que ir a este punto P2 en un cierto tiempo, ¿no? En un intervalo de tiempo. Pero en lugar de ello, siguiendo una órbita circular, alcanza el punto P2'. Es decir, lo que nosotros esperaríamos es que pase esto, del punto P1 al punto P2. Pero eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que del punto P1 recorre una cierta trayectoria circular hacia P2'. Por lo tanto, puede decirse que el satélite cae a lo largo de la distancia h. Fíjense, P2', si nosotros trazamos un sistema de referencia, está un poco más abajo con respecto a P1 y P2. Hay una cierta diferencia, ¿sí?
Si nosotros tomamos P2 y P2', estos dos puntos están separados por esta distancia, llamada h, ¿sí? Ahora, esperamos que el tiempo t sea lo suficientemente pequeño, los puntos P2 y P2' están aproximadamente sobre una línea radial. Es decir, imagínense que el tiempo entre estos dos puntos es muy pero muy chiquito. Como P2' estarían muy cerca de P1. Vamos por acá más o menos, ¿sí? Fíjense que estarían casi sobre la misma línea. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, así h será muy pequeño y podríamos calcularlo a partir del triángulo rectángulo de lados BT, R y R más h. Es decir, estos dos puntos están tan cerca entre sí que prácticamente esta distancia h es muy, pero muy chiquita comparado a este radio, ¿sí? Es una distancia muy minúscula casi. Pero ¿qué pasa? Esta es una idealización, ¿no? Lo que, digamos, esta figura es una figura muy, digamos, está exagerado el gráfico para que se puedan ver, digamos, el triángulo rectángulo y cada una de las componentes que intervienen, ¿no? Entonces tenemos el triángulo rectángulo del lado BT, que es el punto P1 al punto P2. Tenemos R, que es del centro de digamos, de nuestro planeta, a el punto P1, y tenemos el lado R más H, es decir, R, que va hasta este punto P2', más esta H hasta P2. ¿Sí? Tenemos un triángulo acá. Entonces, esta deducción es la más simple que pude encontrar, ¿sí? Porque en los libros aparecen deducciones que tienen que ver con lo que es derivada, límite, y son conceptos matemáticos que recién van a ver el año que viene. Así que esta es la deducción más simple, que la hace a través de trigonometría, ¿sí? O sea, de geometría, perdón. Entonces tenemos lo siguiente. Si ustedes recuerdan, el teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado, ¿sí?, era igual a la suma de cada cateto al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto nos sirve a nosotros, porque tenemos precisamente un triángulo rectángulo. Ahora, ¿nuestra hipotenusa cuál es? Es este segmento, que es R más H, ¿sí? Entonces lo elevamos al cuadrado. Y nuestros catetos son B por T, que corresponde a P1 y P2, y R, que corresponde al centro de la Tierra, y P1, ¿sí? Ahora, desarrollando la expresión R más H cuadrado, nos queda lo siguiente. Acá aparece lo que es el cuadrado de un binomio, ¿sí? Entonces, este R más H al cuadrado lo podemos expresar como R más H por R más H, ¿sí? Es decir, la potencia nos dice cuántas veces se repite la base, ¿sí? Y bueno, el otro lugar nos queda igual, del otro lado de la igualdad. Ahora, aplicando propiedad distributiva en ambos miembros de la igualdad, se obtiene lo siguiente. Fíjense que acá tenemos b por t cuadrado, y como la potencia es distributiva respecto a la multiponente, esta expresión, ¿sí?, si hacemos propiedad distributiva, obtenemos r cuadrado más r por h más h por r más h cuadrado. Si reordenamos los términos del miembro izquierdo de la igualdad, fíjense que R por H y H por R es lo mismo. O sea, digamos, como es el orden de los factores, no altera el producto. En fin, podemos poner RH o HR y va a ser lo mismo, ¿sí? Multiplicando. Entonces, nos va a quedar
r cuadrado más 2 veces h por r más h cuadrado. Y del otro lado la dejamos igual, acá no hay nada para hacer, por ahora. Ahora, el r cuadrado del miembro izquierdo de la igualdad, ¿sí? Lo podemos pasar al miembro derecho, es decir, este r cuadrado lo podemos pasar hacia este lado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que 2hr es igual, más h cuadrado, perdón, es igual a b al cuadrado por t al cuadrado más este r cuadrado menos este r cuadrado, porque lo habíamos pasado. Y como tenemos r cuadrado menos r cuadrado, es como tener 1 menos 1, es decir, es 0. Esto se nos va. Y la expresión nos queda de esta manera. 2hr más h cuadrado es igual a b al cuadrado por t al cuadrado. Ahora, como habíamos dicho que h era muy chiquito, ¿sí? Respecto a r, porque si nos acordamos habíamos dicho que P2 y P2' estaban como por este lado, ¿sí? Por esta parte de acá de la circunferencia, ¿sí? Era muy chiquito, ¿no? Si lo comparamos con r, ¿sí? Entonces, como h es muy pequeño con respecto a r, podemos despreciar el término h cuadrado. Por lo tanto, nos queda, es decir, a ver, este h cuadrado lo despreciamos. ¿Por qué? Porque básicamente es tan chiquito con respecto a r que no afecta mucho en la igualdad, ¿sí? Entonces nos queda la expresión que 2hr es aproximadamente b cuadrado por t cuadrado. Si despejamos la h que nos queda, se obtiene lo siguiente, que h es aproximadamente un medio de la velocidad al cuadrado sobre r por t cuadrado. Es decir, pasamos el 2 dividiendo y pasamos la r también dividiendo. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Nos dice acá lo siguiente, ¿no? Comparando este resultado con la expresión xf igual un medio de a por t cuadrado, correspondiente a un movimiento con aceleración constante, podemos observar que la aceleración centrípeta es esta expresión. Si nos fijamos bien, esto, xf igual a un medio de a por t cuadrado, no es otra cosa que lo que nosotros vimos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Es el último término de la ecuación de la posición. No sé si recuerdan esto. Entonces, fíjense que la estructura es la misma, básicamente, porque tenemos un medio acá, tenemos un medio acá, tenemos t cuadrado, acá también tenemos t cuadrado, pero acá tenemos aceleración, y acá tenemos b cuadrado sobre r. Pero si lo pensamos bien, esto no es otra cosa que una aceleración. Imagínenlo en unidades. Tenemos una velocidad al cuadrado, por lo cual nos va a quedar metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y si lo dividimos por otra distancia, por r, que va a estar también en metro, se nos cancela un metro de acá arriba con el metro de acá. Entonces nos va a quedar metros sobre segundo cuadrado. Entonces, lo que a nosotros nos interesa de esta expresión es esto, b cuadrado sobre r, que es precisamente la aceleración centrípeta. Y un objeto que se mueve en círculo de radio r, con rapidez constante b, tiene una aceleración que está dirigida hacia el centro del círculo y cuya magnitud es, bueno, esta expresión que dijimos. Entonces, lo importante de esta aceleración es que va a ser la responsable de que la trayectoria cambie, ¿sí? Con respecto a este punto P1, pase a P2', ¿sí? Es la responsable de cambiar la dirección de la velocidad, ¿sí? No sé si hasta acá se entendió bien. Perdón, ¿podrías explicar la última parte, por favor, otra vez? ¿Cuál parte? ¿Esto Donde despejas H. de H? Sí, por Sí. favor.
Está bien. Habíamos llegado a esta expresión, 2 por h por r, que era aproximadamente b cuadrado por t cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nosotros despejamos este lado izquierdo, nosotros despejamos h, r pasa dividiendo, ¿sí? Y este 2 también. Acá, para hacerlo un poco más ordenado, está como un medio, ¿sí? Pero puede ser b cuadrado sobre t cuadrado dividido 2r, ¿no? Pero bueno, por una cuestión de orden se expresa así. Entonces, lo importante de esta expresión no es en sí h, lo importante es esta expresión, esto de acá, b cuadrado sobre r, que si nosotros lo comparamos con xf, va a ser la aceleración, ¿sí? Nosotros en el movimiento rectilíneo uniforme variado habíamos visto que la ecuación de la posición final, el último término, era un medio de a por t cuadrado. Es precisamente lo que tenemos acá, ¿sí? La xf en este caso vendría representada por h, ¿sí? El t cuadrado sigue siendo t cuadrado, un medio es un medio, pero la aceleración en este caso sería b cuadrado sobre r, ¿sí? Entonces, después cuando hagamos el cálculo vamos a ver bien, o sea, ahora parece como muy raro, no se llega a visualizar bien, pero ahora cuando hagamos un ejercicio vamos a ver que incluso con las unidades, digamos, esto es una aceleración, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, ahora sí, gracias. De nada. Entonces, esta deducción no era para que ustedes se la aprendan de memoria ni nada, solamente es para que ustedes vean de dónde sale esta aceleración, porque si damos una fórmula, digamos, por decreto, porque sí, porque decimos que la aceleración centrípeta es esto, no tiene mucho sentido. O sea, uno se preguntaría, bueno, ¿pero por qué? Bueno, esta es una posible explicación de entre muchas, ¿sí? Para poder entender de dónde viene esta aceleración. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la velocidad angular, el periodo y la frecuencia, ¿sí? Estos son nuevos conceptos que aparecen en el movimiento circular. La velocidad angular, con la letra griega omega, se define como el desplazamiento angular en un cierto intervalo de tiempo. Nosotros en el movimiento rectilíneo, lo que expresábamos como velocidad, lo hacíamos, digamos, distancias dividido tiempos, ¿no? Pero la velocidad angular no es una distancia, sino que es un ángulo. Es decir, lo que nosotros medimos acá no son distancias, sino, o desplazamientos, mejor dicho, sino lo que medimos son desplazamientos angulares. Es decir, cómo varía, o sea, qué ángulo recorre ese objeto en un cierto instante de tiempo. Sus unidades suelen ser RPM, abreviado, ¿no?, que significa revoluciones por minuto, o radianes sobre segundos, ¿sí? Recordemos que son ángulos en función del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un cuerpo o partícula que tiene una velocidad angular de 60 revoluciones por minuto, decimos que rota o que gira 60 veces en un minuto, ¿sí? Da 60 vueltas en un minuto. La velocidad angular y la velocidad tangencial, ¿sí?, se relacionan mediante... La velocidad tangencial yo no lo aclaré, pero la velocidad tangencial es precisamente esta velocidad, ¿sí? Es la que tendría el cuerpo si se moviera en una línea recta, ¿sí? Entonces, hay una velocidad que se llama tangencial, que es esta la que yo les mostré recién, y hay otra velocidad que es la velocidad angular, ¿sí? No hay que confundírsela porque no son lo mismo. Si bien están relacionadas, no son lo mismo, ¿sí?
están relacionadas mediante esta expresión, omega igual b sobre r, ¿sí? O también la pueden encontrar como 2pi sobre t. Son tres diferentes formas de expresar la velocidad angular, ¿sí? Dependiendo en un problema de los datos que tengan, por ejemplo, si tienen ángulos y tiempo, bueno, van a utilizar esta. Pero si tienen la velocidad tangencial y el radio, van a usar esta. Ahora, si no tienen ninguno de esos datos, pero tienen el periodo, que ahora vamos a hablar qué es, bueno, pueden usar esta expresión. En cualquier caso, son equivalentes, así que les tienen que dar lo mismo, ¿sí? Lo que significa que la velocidad angular es directamente proporcional a la velocidad tangencial e inversamente proporcional al radio de la trayectoria. Si vemos esta expresión de acá, vemos que si aumenta omega, que es la velocidad angular, también es porque aumenta b, ¿no? Digamos, o sea, si omega es grande, b también va a ser grande. Pero si r es más grande, ¿sí?, que b, quiere decir que omega va a ser chiquito, ¿sí? Por eso dice que, ¿cómo es? Que la velocidad angular es directamente proporcional a la velocidad tangencial y inversamente proporcional al radio de la trayectoria, ¿sí? Cuanto más grande sea el radio, más lento va a ser, o menor va a ser la velocidad angular y la velocidad tangencial. A menudo también se relaciona la velocidad angular y la velocidad tangencial con el periodo y la frecuencia. Bueno, pero ¿qué es eso, el periodo y la frecuencia? Bueno, el periodo t de un cuerpo que se mueve con movimiento circular uniforme se define como el tiempo requerido para completar una revolución o una vuelta, como ustedes lo quieren llamar, y se mide en segundos. Es decir, ¿cuánto tarda en dar una sola vuelta? Eso es el periodo, ¿sí? Ahora después cuando nosotros veamos el ejercicio va a quedar bien, se va a entender bien de qué estamos hablando ahora. La frecuencia f se define como la cantidad de revoluciones, por unidad de tiempo y se mide en hertz, ¿sí? Es decir, cuántas vueltas da en un solo segundo, ¿sí? Y ambas se relacionan mediante la siguiente expresión. T es igual a 1 sobre f. Bueno, la velocidad angular, ¿sí? Seguimos un poquito con esto de velocidad angular. Y vamos a hablar de lo que es los ángulos, ¿sí? Para que se entienda bien. Al describir un movimiento de rotación, la forma más natural de medir el ángulo, en este caso θ, no es en grados, sino en radianes. Como se muestra en la figura, un radián es el ángulo subtendido en el centro de un círculo por un arco cuya longitud es igual al radio del círculo. ¿Qué significa esto? Pues bien, si nosotros este R lo pudiésemos convertir en un arco, en este arco pintado en azul, ¿sí?, podríamos definir lo que es el radián. Es decir, tanto S como R miden lo mismo. Entonces, si S y R miden lo mismo, por ejemplo, yo tengo 2 dividido 2, me va a dar 1, ¿sí? Bueno, precisamente es eso. Si yo tengo que mi radio es de 3 metros y el arco también es de 3 metros, bueno, voy a tener que el ángulo es de 1 radián. Es eso lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, el ángulo en radianes es la razón, es decir, digamos, la relación que hay entre la longitud del arco S, ¿sí?, y el radio R. Entonces, un ángulo en radianes es la razón de dos longitudes, así que es un número adimensional. Esto significa que no tiene unidad, ¿sí? Es decir, no podemos hablar de, por ejemplo, cuando hablamos de una longitud de 100 metros, ¿sí? Ahí tiene unidad esa cantidad. Pero acá, como es un número adimensional, no tenemos unidad, solamente tenemos una cantidad, ¿sí?, un número. Entonces, si S, el arco, es de 3 metros, y R, el radio, es de 2 metros, vamos a ver que el ángulo es de 1,5, ¿sí?
Entonces acá ponemos 3, donde es S, y acá ponemos 2, y hacemos la cuenta, nos va a dar 1,5, ¿sí? Pero a menudo escribiremos esto como 1,5 rad, para distinguirlo de un ángulo medido en grados o revoluciones. Si bien no existe la unidad radian, digamos, como para el ángulo, se acostumbra a poner rad para diferenciarlo de otras, digamos, de otros ángulos medidos en grados o en revoluciones, ¿sí? Eso es lo que nos dice. La circunferencia de un círculo, es decir, la longitud del arco que rodea el círculo, es decir, toda esta circunferencia, todo, ¿sí? Es 2pi veces el radio, así que hay 2pi radianes, que sería aproximadamente 6,283, ¿sí? Radianes, en una revolución completa, es decir, en 360 grados. Si nosotros tomamos que nuestro punto inicial es este de acá arriba, al completar toda la vuelta, ¿sí? Habremos hecho 2pi radianes, que es igual a 6,283, ¿sí? Si nosotros, bueno, lo queremos expresar en grados sexagesimal, los que conocemos o los que más utilizamos, bueno, serían 360 grados. Bueno, y acá está la relación que hay, ¿no? Como decíamos, un radian es igual a 60 grados sobre 2pi, que es igual a 57,3 grados sexagesimales, digamos, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, dicen en el chat. Buenísimo. Bueno, acá tenemos algunas ecuaciones que vamos a utilizar en el movimiento circular. Fíjense que esta, por ejemplo, la primera, que nos mide el desplazamiento angular final, ¿sí? Fíjense que es muy parecida a la del movimiento rectilíneo uniforme. La estructura es muy similar. Tenemos que θ final es igual a θ inicial más omega por t. Nosotros antes teníamos que xf es igual a x inicial, o x sub 0 más b por t. La estructura es la misma, solamente que las variables que intervienen son diferentes. Eso es la ventaja del movimiento circular, que es muy parecido en cuanto a las ecuaciones, ¿no? Entonces, habíamos dicho que omega, ¿sí? Era la velocidad angular, bueno, y θ, f y θ 0 eran la posición angular final e inicial respectivamente, ¿no? Bueno, acá vuelve a lo que vimos recién de las ecuaciones de la velocidad angular. Tenemos que la aceleración angular es 0. Esto después Ludmila va a hablar un poco más de esto, que es la aceleración angular. También la velocidad tangencial, que habíamos dicho, se puede expresar como omega por r, o 2pi por r sobre t. ¿Sí? Son diferentes relaciones que podemos utilizar para averiguar cada una de estas variables dependiendo de los datos que tengamos. Bueno, la aceleración centrípeta, el periodo y la frecuencia, como ya habíamos visto. Igualmente acá, después yo estos los pasos, ¿sí? Y tiene las aclaraciones de qué es cada cosa y en qué se miden cada variable, ¿sí? Y ahora para terminar, vamos a esta parte, esta primera parte, ¿sí? Vamos a aplicar un ejercicio, ¿sí? Para ver cómo podemos utilizar estas ecuaciones en la resolución de algún ejercicio, ¿no? Entonces, el problema nos dice que tenemos una pelota de 150 gramos unida a una cuerda y gira de manera uniforme en un círculo de 0,6 metros de radio, como se indica en la figura, ¿sí? Esta es una figura a modo de ejemplo o de esquema para que se visualice cuál es la situación, ¿sí? La pelota da 2 revoluciones en un segundo. Determinar el periodo, velocidad angular y velocidad lineal. ¿Cuál es su aceleración centrípeta? Bien, tenemos 3 datos. Estos 150 gramos, que es la masa de la pelota, la verdad es que no lo necesitamos,
lo da nomás, tal vez si uno quisiera trabajar la parte dinámica de este movimiento, sería bueno tener este dato, pero como nosotros nos dedicamos a la cinemática de este movimiento, no la vamos a utilizar este dato, ¿sí? Pero lo que sí vamos a utilizar va a ser el radio que nos da acá, que es de 0,6 metros, y la frecuencia. Fíjense que dice la pelota da 2 revoluciones en un segundo. Si nosotros nos acordamos, dijimos que la frecuencia era la cantidad de vueltas que daba en una unidad de tiempo. Así que bueno, acá nos dice que da 2 vueltas o 2 revoluciones en un segundo. Así que decimos que la frecuencia es de 2 Hz, ¿sí? El Hertz es 1 sobre segundos, ¿sí? Entonces, como la frecuencia es la inversa del periodo, porque fíjense que nos pide eso, determinar el periodo. Como la frecuencia es la inversa del periodo, podemos decir que t es igual a 1 sobre f, y t va a ser igual a 1 sobre 2 Hz, que es lo que nos da como dato la frecuencia. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, nos va a quedar que t es igual a 0,5 segundos, ¿sí? Como la velocidad angular se relaciona con el periodo, planteamos que, fíjense que lo segundo que nos pide es la velocidad angular. Entonces, podemos aplicar esta fórmula de velocidad angular porque anteriormente ya habíamos calculado lo que era t, el periodo, es decir, el tiempo que invierte en dar una sola vuelta, que es 0,5 segundos. Entonces hacemos 2pi sobre el periodo. Entonces reemplazamos el periodo por 0,5 segundos y nos da que 2pi dividido 0,5 segundos es igual a 2,56 radianes sobre segundos. Es decir, que por cada segundo que pasa, recorre un ángulo de 12,56 radianes. Es eso lo que nos dice. Ahora también nos había pedido la velocidad tangencial. Bueno, la velocidad tangencial se relaciona con el radio y el periodo mediante esta expresión, 2pi por r sobre t. Fíjense que r me lo daba como dato, que era 0,6, y el t, que es el periodo, ya lo habíamos calculado, lo primero que calculamos. Así que simplemente efectuamos la operación y nos da que la velocidad tangencial es de 7,54 metros por segundo, ¿sí? Bueno, por último, la aceleración centrípeta viene dada, como habíamos dicho, por esta expresión, y como ya averiguamos acá lo que es la velocidad tangencial, ¿sí? Y teníamos r, que era nuestro radio, simplemente lo colocamos en la expresión y lo calculamos. No nos olvidemos que está elevado al cuadrado, esta expresión, entonces nos va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y como acá tengo un metro, lo que les decía hoy de la aceleración centrípeta, este metro con el cuadrado de este, que va a estar acá, se me va a simplificar. Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar metros sobre segundo cuadrado. Ahí sí aparece la unidad de aceleración. En este caso es 94,7 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Quedó todo claro? Bueno, si no hay dudas, No, comentaron que no había duda. bueno, entonces Una ahora sigue. consulta. Sí, Las Sí. imágenes que están pasando, después las ustedes lo podrían pasar para tener en la carpeta más que nada. sí, sí, nosotros vamos a pasar la presentación, así que quédense tranquilos. Nosotros después lo enviamos por el grupo. Dale, dale, gracias. No, de nada. Bueno, Ludmi, si querés arrancar. Ludmi, ¿me escuchás?
Sí, te escucho, te escucho. Estaba viendo que ya casi estamos en hora. No sé eh, si arranco con la clase o la dejamos para la clase que viene por si alguno no se podría quedar. No sé. Bueno, como quieras, son y 50. Si querés arrancar al menos algo. Bueno, ahí presento pantalla entonces. Dale. Espérenme un segundito. Ahí se ve. ¿Me pueden decir si ven bien? Sí, ahí se ve. No sé los chicos si lo ven. Ay, no sé qué hice. Sí, dicen que sí se ve. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bueno, espera que ahora no se me ve a mí. Problemas técnicos. Puede pasar, sí. Sí, a mí sí me parece que se ve. Sí, sí, se ve, se ve. Mira. Listo. Bueno, con mi compañero vieron movimiento circular uniforme. Pensemos en un ventilador que está girando a una rapidez, a la misma rapidez, ¿no? Y si, ¿qué va a pasar si se mantiene con esa rapidez durante un tiempo? Estaremos hablando de qué tipo de movimiento. Si gira las aspas del ventilador con la misma rapidez. ¿Qué acaban de ver con mi compañero? ¿Cómo va a ser ese movimiento? Bueno, va a ser un movimiento constante, ¿sí? Un movimiento circular uniforme. Ahora, ¿qué pasa si nosotros variamos esa aceleración? ¿Qué va a pasar? La dejamos, aumentamos la velocidad, disculpen, la aceleración. Si aumentamos la velocidad y la dejamos por un tiempo y en otro instante la volvemos a variar a la velocidad, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con la velocidad que está cambiando? ¿Sigue siendo un movimiento constante o no? ¿Qué piensa? Bueno, lo que va a pasar es que no, ya no se va a hablar más de un movimiento constante. Estaríamos hablando de un movimiento circular uniformemente acelerado, que va a describir una trayectoria circular y que va a haber presencia de dos tipos de aceleración. Una aceleración angular, que va a ser constante, y vamos a tener una aceleración centrípeta, que es hacia el centro. Es la que ya vieron con mi compañero, ¿sí? Entonces, podemos ver que, vamos, volviendo al ejemplo anterior del ventilador, dijimos que va a variar la velocidad, ¿sí? ¿Pero qué velocidad va a variar? Bueno, vamos a ver que va a variar el módulo de la velocidad angular y mismo en ese movimiento, en esa trayectoria circular, va a aparecer también la velocidad tangencial, ¿sí? Entonces, al que varíen esas dos velocidades, estaríamos hablando de que cuando hay una variación de velocidad con respecto a un tiempo, ¿qué decimos? ¿Estamos presencia de qué? De una aceleración. Entonces, en este caso, como va a haber dos velocidades que se van a encontrar variando con respecto a un tiempo, vamos a tener dos aceleraciones, ¿sí? Una aceleración que va a ser tangencial, porque va a estar variando lo que sería la velocidad lineal o la velocidad tangencial. Y vamos a tener, por otro lado,
lo que es la aceleración angular, ¿sí? Entonces, en este movimiento nos vamos a encontrar con 3 tipos de aceleraciones. Como podrán ver, vamos a tener la aceleración centrípeta, o la central, o la normal, que siempre actúa hacia el centro de la circunferencia, una aceleración que es angular y una aceleración tangencial. Bueno, sabemos que la aceleración angular va a ser debido a que hay una variación de velocidad angular, ¿sí? Entonces, esta aceleración va a ser constante y el valor que ésta tenga va a depender de que si aumenta o disminuye la velocidad angular en cada unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que las unidades van a ser, como estamos hablando de una velocidad angular, si bien ya vieron, quiere decir que va a barrer un cierto ángulo con respecto al tiempo, ¿sí? Su ángulo va a ir cambiando. Entonces, sus medidas van a ser en radianes sobre segundo, ¿sí? Ustedes díganme si tienen alguna duda y cualquier cosa volvemos. ¿No? Bueno. Y por otro lado vamos a tener lo que es... No, dicen. Listo. Y por otro lado vamos a tener lo que es la aceleración tangencial. Entonces, la aceleración tangencial vamos a tener que, como ya dijimos, retomando con el ejemplo del ventilador, va a haber en la trayectoria circular, describiendo la trayectoria circular, van a estar actuando desde un punto A, como se puede ver acá en la pantalla, va a tener una cierta velocidad tangencial, ¿sí? Ahora, en el punto B, su velocidad tangencial cambia. O sea, va a tener una velocidad tangencial inicial y una velocidad tangencial final, que es lo que estábamos diciendo con respecto a la variación. Esta variación de velocidad tangencial, lo que nos va a dar va a ser una aceleración, va a ser la aceleración tangencial, ¿sí? Entonces, porque van a estar cambiando con respecto al tiempo. ¿Cómo va a ser esta aceleración tangencial? Bueno, va a ser tangente a la trayectoria, ¿sí? Sería este vectorcito de acá, no sé si se llega a ver bien. Si lo llegan a ver bien, me dicen. Cualquier cosa grande la pantalla. A ver. Ahí lo pueden ver mejor. Bueno, Sí, se ve bien. supongamos que sí, que lo ven mejor. Genial. Bueno, así va a estar representada por este vector la aceleración tangencial. Yo lo pongo un poquito arriba porque está el vector de velocidad tangencial y por eso. Pero va mismo a la velocidad tangencial. Bueno, y la fórmula con la que se expresa la aceleración tangencial va a ser la aceleración angular por el radio, que es el radio que va a ir adquiriendo en cada movimiento, en cada desplazamiento, el movimiento, ¿sí? Uy, me queda esta flechita por acá. Cuando la moví. Bueno, ahora pensemos, ¿qué pasa si nosotros dijimos que la aceleración, que la velocidad tangencial variaba, ¿no? ¿Qué pasa? Variaba su módulo. ¿Qué pasa si además de variar el módulo, varía la dirección de la ay, estoy retrabada. Si además de variar la velocidad tangencial su módulo, varía su cambio de dirección? ¿Cómo quedaría? Imagínense, por los vectores que vimos, cómo sería el cambio de dirección que se produce por varios de vectores. Si volvemos al ejemplito anterior. Acá vemos que tenemos una velocidad tangencial que va hacia acá,
hacia sentido hacia la izquierda, ¿no? Y este estaría haciendo que se mueva para arriba. Pero si este vector, en vez de tenerlo en esta posición, lo ponemos en este punto, ¿qué va a producir? Bueno, lo que va a producir va a ser que se produzca. Acá tenemos el vector, supongamos que este es el vector velocidad tangencial, y acá tenemos el vector velocidad tangencial cambiando de dirección, porque tiene sentido hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a producir este cambio? Bueno, lo que va a producir va a ser una aceleración centrípeta. Entonces, acá podemos ver que vamos a tener actuando la aceleración tangencial, tangente a la trayectoria, y hacia el centro vamos a tener otra aceleración, que es la aceleración centrípeta, ¿sí? Ahora, tenemos como resultado dos vectores. Si nosotros sumamos esos dos vectores, vamos a tener una aceleración resultante, que sería esta de acá, ¿sí? Entonces estaríamos dando origen a una aceleración que proviene de la suma de esas dos. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de esa aceleración? Bueno, va a ser la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado, más la aceleración central al cuadrado, más la aceleración central al cuadrado, ¿sí? Y con eso ustedes encuentran lo que sería el módulo de esta aceleración, que es producto de la aceleración tangencial y de la aceleración central, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, y Dicen que ahora vamos a ver, ¿cómo? no, dicen que no. ¿Dicen que no? No. Bueno, perfecto, buenísimo si se entendió todo. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo de un ejercicio de aplicar un poco esto. Espera, antes del ejercicio tenemos las ecuaciones del movimiento. Disculpen. Vamos a tener la aceleración centrípeta, que se puede calcular como la velocidad al cuadrado sobre el radio. Esta velocidad al cuadrado sería la velocidad tangencial o la lineal, ¿sí? Que también se puede, como bien dijo mi compañero, que como son proporcionales y aumentan, se puede calcular también por reemplazando, sería por omega al cuadrado por el radio, ¿sí? De cualquiera de las dos formas se llega a la aceleración central. Después tenemos la aceleración tangencial, que es la aceleración angular por el radio, o también lo podemos calcular como la velocidad tangencial final va a ser igual a la velocidad tangencial inicial más la aceleración tangencial por el tiempo, ¿sí? Y tenemos el desplazamiento, que es θ va a ser igual al ángulo, o sea, sería el ángulo esto, ¿no? Inicial más omega inicial, que sería la velocidad angular inicial, por el tiempo, más un medio por la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Si se ponen a encontrarle una relación a las ecuaciones, ¿qué me podrían decir? ¿En qué se parecen con los movimientos que ustedes vieron anteriormente? Con respecto a las ecuaciones. Bueno, se podría decir que son parecidas a la del movimiento rectilíneo uniformemente variados, ¿no? Nada más que cambian las letras, pero no describe lo mismo porque son distintas, pero son parecidas a la del movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿sí? Y bueno, después tenemos la aceleración angular, que como bien dijimos, era una variación de velocidades angulares, se va a calcular como la velocidad final menos la velocidad inicial, angular, ¿no? Sobre
sobre el radio. O también se la puedo calcular como la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más el ángulo, disculpen, más la aceleración angular por el tiempo, ¿sí? Y por último tendríamos la aceleración, que es producto de, como ya la habíamos visto, de la aceleración tangencial y la aceleración central, ¿sí? Y ahora sí pasamos al ejercicio resuelto. Bueno, el ejercicio dice, un disco está girando a 2 vueltas por segundo. Frena y se detiene en 9 segundos. Calcular A, su aceleración angular, las vueltas que da, B, las vueltas que da hasta detenerse. Bueno, a nosotros nos está dando como dato 2 vueltas por segundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguno que sepa? ¿Qué nos estaría dando como dato? Bueno, esto nos quiere decir que esa sería su velocidad final, ¿no? Porque él estaría girando en un disco, da 2 vueltas y se frenó. Y eso lo hizo en un tiempo de 9 segundos. Bueno, primero, ¿qué deberíamos hacer? Eso, las 2 vueltas por segundo me está diciendo que es su velocidad angular final. Suponemos que su velocidad inicial va a ser 0. Entonces nos está dando una velocidad final, una velocidad inicial y el tiempo. Velocidades angulares, ¿sí? Y el tiempo. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es pasar como nos está diciendo que es vueltas, hay que hacer un pasaje, ¿no? Para pasarlo a pi radianes, que es la unidad en la que se utiliza la velocidad angular, ¿sí? Entonces hacemos una regla de 3, decimos que una vuelta son 2 pi radianes. Para 2 vueltas, ¿cuánto va a ser? Bueno, hacemos 2 por 2 dividido 1, eso nos queda 4 pi radianes. Y eso sería nuestra velocidad angular final, ¿sí? Pasada. Como tercer paso lo que hacemos es, ya tenemos la velocidad angular, entonces podemos pasar a calcular la aceleración angular, que si bien dijimos era una variación de velocidad con respecto al tiempo, de velocidad angular, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que la velocidad inicial, utilizamos la fórmula larga. La de la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Sabemos que nuestra velocidad angular inicial es 0, entonces se va. Y nos queda la aceleración por el tiempo. Hacemos un despeje y como la velocidad angular está sumando, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Y bueno, pasa restando, ¿sí? Lo dividimos por el tiempo y eso nos va a quedar 4 pi radianes sobre, no, al revés, 4 pi sobre 9 radianes por segundo, ¿sí? Segundo cuadrado. Espera, esperen, porque acá me olvidé, o no sé qué pasó, de ponerle el cuadrado. Bueno, no puedo. Después lo arreglo antes de pasárselo. Segundo cuadrado. Entonces, acá, también me faltó, es negativo. ¿Qué nos quiere decir que esto sea negativo? ¿Coincide con lo del ejercicio? Y sí, porque nos está diciendo que estaba frenando, ¿sí? Entonces, está desacelerando, se podría decir. Más bien que acelerando. Y por último, tenemos que nos pide las vueltas que da hasta detenerse. Entonces, ¿qué usamos? Bueno, usamos la del desplazamiento angular. Tenemos que la posición
o sea, el ángulo inicial va a ser 0, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio, por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos los 4 pi radianes sobre segundos por los 9 segundos. El signo negativo se debe a que la aceleración era negativa. Un medio por la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, que era 9, nos queda 81. Resolvemos y nos queda 36 pi radianes menos 18 pi radianes. Lo restamos y nos queda que son 18 pi radianes. Las vueltas queda hasta detenerse, ¿sí? Entonces, esto correspondería al ángulo. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es pasarlo a vueltas. Entonces, utilizamos una regla de 3 y decimos que para 2 pi radianes van a ser una vuelta. Para 18 pi radianes, ¿cuánto va a ser? Y entonces hacemos 18 por 1 y lo dividimos por 2. Y eso nos queda 9 vueltas. Y hasta ahí sería todo. Es un poco más, o sea, si bien es complejo el tema, al ya tener, se repite un poco lo que sería movimiento circular. Entonces, teniendo esa base bien clara, ya para resolver esto, son solamente algo más básico, digamos, porque la parte profunda ya la vieron con circular. Así que si no tienen ninguna duda o alguien tiene alguna duda, ¿se entendió todo? Hablé muy rápido, no sé, Dicen que por ahora sí. pero ahora sí. Perfecto. Ahora hay que ponerlo en práctica. Así que, bueno, esperen que dejo de presentar la pantalla. Bueno, Conza, si querés terminar la grabación. Dale, listo.